En este video vamos a hablar sobre los temas que consideramos más importantes sobre el libro 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, escrito por Ha-Joon Chang. Específicamente hablaremos de los capítulos 1, 2, 5, 8 y 13. Y si bien podríamos decir que el video es un resumen, el video tendrá ejemplos de mis compañeros y su servidor. Sin nada más que decir, comencemos. Pero primero, ¿quién es Ha-Joon Chang? Ha-Joon Chang es un economista de Cambridge que, durante las últimas décadas, ha enseñado e investigado cuestiones relacionadas con el desarrollo económico y la globalización. También ha asesorado al Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiático, varias agencias de las Naciones Unidas y los gobiernos de Brasil, Canadá, Japón, Sudáfrica, el Reino Unido y Venezuela. Ha publicado numerosos artículos y libros, entre ellos 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Explica en solo 23 capítulos la versión económica que se ha impuesto en el mercado y también la que no te cuentan sobre ello. En los países ricos, la mayoría de la gente cobra demasiado. El primer punto que tocaremos del libro es este. Entonces, ¿a qué se refiere Ha-Joon Chang con esto? Bueno, en este capítulo nos dicen por qué los países ricos pagan tan bien, mientras que los países subdesarrollados no. Normalmente nos dicen que es porque un trabajador de un país desarrollado es más productivo que uno de Perú o de la India, por ejemplo. Pero la realidad es muy diferente. La principal causa de la brecha salarial entre países ricos y países pobres no son las diferencias de productividad como comúnmente creemos, sino el control de la inmigración. Sin barreras migratorias, la mayoría de los trabajadores de países ricos podrían ser sustituidos por otros de países pobres, y así sería. Pero esos países tienen un fuera de control migratorio, proteccionismo laboral, instituciones, sistemas económicos, empresas importantes a nivel mundial, tecnología y ricos más productivos. Todo este conjunto de cosas hace que los países ricos paguen tan bien a comparación de un país subdesarrollado o uno pobre. Voy a explicarlo a los ricos porque es lo que más llama la atención. Un rico mexicano no se puede comparar a un rico estadounidense. ¿Pero por qué? Un rico mexicano tiene que afrontar deficiencias políticas fiscales y el incumplimiento de estas. No tiene el respaldo de una moneda fuerte ni un país con infraestructura para expandir su negocio. Aquí en México eso de emprender no es muy sencillo. El siguiente punto que se aborda en el libro de Ha-Joon Chang es no hay mercado libre. ¿Pero a qué se refiere con esto? Bueno, el mercado libre no existe. Todos los mercados tienen reglas y límites que acotan la libertad de elección. Si un mercado parece libre, solo es porque aceptamos tan incondicionalmente sus restricciones de base que ya no las vemos. Y lo pondré con un ejemplo. En 1819 se presentó en el Parlamento británico una propuesta de legislación del trabajo infantil. Prohibía el empleo a los niños pequeños de menos de 9 años, mientras que a los mayores entre 10 y 16 años se les seguía permitiendo trabajar, pero no más de 12 horas al día. Cuando esto fue propuesto desató mucha controversia, principalmente los defensores del libre mercado decían que eso solo perjudicaría a las empresas y las familias. Los jóvenes solo quieren trabajar. Hoy en día esto está mal visto y se considera explotación infantil. Otro ejemplo sobre esto es que hace unas pocas décadas en Europa se implementaron las primeras legislaciones ambientales sobre los coches y las fábricas. De nuevo esto ocasionó gran controversia entre los empresarios que se quejaron, pero hoy en día Europa es uno de los mercados más ambientalistas que hay. Otro punto muy importante que Ha-Joon Chang toca en su libro es el capital tiene patria. ¿Pero qué se refiere con esto? A pesar de la creciente transnacionalización del capital, la mayoría de las compañías transnacionales siguen siendo empresas nacionales con actividad internacional. Las actividades principales, como la investigación de alto nivel y la estrategia, las llevan a cabo en sus países de origen. Cuando tienen que cerrar fábricas o recortar empleos, suelen dejar a sus países en último lugar, por una serie de razones políticas, pero también, lo que es más importante, económicas. A consecuencia de esto, los beneficios de la compañía transnacional van a parar a su país de origen. ¿Pero por qué? Bueno, como la mayoría de nosotros, los directivos de las empresas se sienten personalmente obligados con la sociedad a la que preceden. Llamen patriotismo, nobleza obligada, devolverle algo a la sociedad. Pero más allá de esto, las empresas tienen obligaciones económicas históricas con sus países de origen. A muchas compañías se les respalda directa o indirectamente con dinero público, sobre todo durante la fase de iniciación de la empresa o cuando están a punto de quebrar. Un ejemplo de esto es General Motors. El gobierno de Estados Unidos rescató a la empresa en 2009, cuando se declaró en bancarrota. Pero también lo hicieron porque esas empresas han tomado
tanta importancia en la economía de sus países que si alguna llega a quebrar, la economía se vendría abajo. Otro ejemplo de empresas que tienen presencia en otros países, pero su sede está en Estados Unidos, sería Apple, Microsoft y Nike, entre otras, en las que construyen, tienen su mano de fabricación en China y de ahí envían sus productos a todo el mundo. El siguiente tema en el libro es: las empresas no se han de gestionar en beneficio de sus dueños. Este tema se refiere a que los dueños de las empresas vienen siendo los mismos accionistas y por lo tanto hay que gestionar las empresas en su beneficio. Estos accionistas no tienen asegurado ningún pago fijo a diferencia de los empleados, que ellos cuentan con sueldos fijos, los proveedores a quienes se les pagan los precios estipulados y los bancos prestamistas que reciben los intereses fijos. Los ingresos de los accionistas varían en función del rendimiento de la empresa, lo cual les da más incentivos que a nadie para que funcione bien. Si esta quiebra, lo pierden todo, a diferencia de las otras partes interesadas, que al menos sacan algo. En suma, los accionistas corren con el riesgo del que están exentos otras partes de la empresa, y por esto les interesa más que nadie que su rendimiento sea el máximo posible. Antes de que en la Europa del siglo XVI se inventara la empresa de responsabilidad limitada o de fondo, como se le llamaba entonces, los empresarios tenían que arriesgarlo todo al emprender un negocio. Y al decir todo se referían no solo a sus bienes personales, sino que la responsabilidad ilimitada acarreaba que el empresario que fracasaba tenía que vender todas sus posesiones personales para saldar sus deudas, incluyendo también su propia libertad personal, ya que en caso de no pagar sus deudas podrían ir a la cárcel de deudores. Por fin, en los años 80 se encontró el Santo Grial, al cual llamaron principio de maximización del valor del accionista. En este, a los directivos profesionales decían que había que compensarles en función de las cantidades que eran capaces de aportar a los accionistas. Y para ello, el primer paso era aumentar al máximo los beneficios recortando gastos de forma inexorable, como salarios, inversiones, inventarios, directivos de nivel medio, etc. Lo segundo que había que hacer era repartir entre los accionistas la mayor parte de dichos beneficios, mediante dividendos y la recompra de acciones propias. Esta idea no la defendieron solo los accionistas, sino también muchos gestores profesionales, al más famoso de los cuales, Jack Welch, presidente durante mucho tiempo de General Electric, se le atribuye haber acuñado el término valor del accionista, en un discurso de 1981. Un ejemplo a todo esto es solo basta con ver cómo se ha malgastado General Motors su dominio absoluto de la industria automovilística mundial, y cómo ha acabado por quebrar al mismo tiempo que se mantenía en primera línea de la maximización del valor del accionista, reduciendo sus plantillas y evitando por sistema las inversiones. La debilidad de la estrategia cortoplacista de la dirección de General Motors es palmaria, como mínimo desde finales de la década de 1980, pero ha seguido hasta la quiebra de la empresa en 2009, porque satisfacía tanto a los directivos como a los accionistas, aunque la empresa se debilitase. El estadounidense William Lasonic, experto en administración de empresas, calculó que si General Motors no se hubiera gastado $20.400 millones entre 1986 y 2002 en recobrar sus propias acciones, sino que los hubiera ingresado en el banco con una rentabilidad del 2.5% descontando los impuestos, en 2009 no habría tenido problemas para encontrar los 35 millones que necesitaba para evitar la quiebra. Para finalizar, a manera de conclusión se agrega que la gestión de las empresas en interés de los accionistas titulares de capital flotante no solo es injusta, sino también ineficaz. Y lo es tanto para la economía nacional como para la propia empresa. Como confesó hace poco Jack Welch, el valor del accionista bien podría ser la idea más tonta del mundo. Enriquecer a los ricos y asfixiar a los pobres. Smith le enseñaba a la gente que la economía era una situación en la que siempre se gana, en la que mis beneficios son tus beneficios, en la cual no solo podemos gozar ambos de una porción mayor del pastel al mismo tiempo, sino de que el aumento de tu porción depende del aumento del mío, o sea, que están vinculadas directamente.
Un ejemplo, si yo soy pobre, tú eres pobre, puesto que no puedo comprar tus productos o servicios. Si yo soy rico, tú también te enriquecerás debido a que ahora puedes venderme algo. Debido a ello, los ricos serán consideradas personas benévolas y eran las personas más útiles en la sociedad, debido a que hacían girar las ruedas del crecimiento en beneficio de todo. Sin embargo, esto no solamente dependía de que fueran ricos, dependía directamente de que los ricos emplearan sus ganancias, esto con el fin de abrir nuevas fábricas y que contrataran a nuevos empleados, y que no se malgastaran en actividades no productivas. Cuando los beneficios aumentan, los ricos tienden a guardar su dinero en una caja fuerte y solamente lo sacan de ahí para contar sus monedas. Esto es una parte muy importante a resaltar, ya que es la razón por la cual el capitalismo se llama capitalismo, lo cual distingue entre el capital y la riqueza. El capital consiste en el dinero, los bienes y recursos, los cuales se invierten para la producción. La riqueza, en cambio, únicamente se entierra debajo del suelo, se malgasta en actividades que no son para nada productivas. Un ejemplo podría ser un faraón inyectar recursos descomunales para una pirámide, lo cual no es productivo. Otro ejemplo muy básico, un pirata que saquea un buque español que transporta tesoros y lo entierra el cofre en una isla desértica. Ahí el dinero no está generando ningún tipo de beneficio adicional, únicamente está parado. Esta es una de las razones por la cual los nobles medievales, a pesar de que contaban con gran poder y riquezas, no tendían a incrementar sus beneficios. Ellos tendían a ser muy donadores en cuanto a la iglesia, a realizar obras de caridad, a gastar su dinero en torneos, banquetes, palacios, guerras y catedrales monumentales. Sin embargo, muy pocos intentaban reinvertir sus beneficios para aumentar su producción. A diferencia de ello, la nueva élite capitalista no está formada por duques ni marqueses, sino por presidentes, corredores de bolsa, estos los cuales tienen una riqueza muchísimo más grande debido a que tienden a incrementar sus beneficios para así poder crear una riqueza mucho más grande. Durante las últimas décadas, los bancos y gobiernos han estado imprimiendo dinero de forma frenética. Todo el mundo se está aterrorizando ante la posibilidad de que la crisis económica actual pueda detener el crecimiento de la economía, de modo que están creando de la nada billones de dólares, euros y yenes. Esto de forma descomunal, inyectando crédito barato en el sistema y esperando que científicos, técnicos e ingenieros consigan contar realmente grande antes de que esta burbuja estalle de forma inevitable. El capitalismo de igual forma tuvo un gran papel, y no solo en el auge de la ciencia moderna, sino también en la aparición del imperialismo europeo. Para comenzar, fue el imperialismo europeo el que creó el sistema de crédito capitalista. Desde luego, el crédito no se inventó en Europa moderna, existía en casi todas las sociedades agrícolas, y en el periodo moderno temprano, la aparición del capitalismo europeo estuvo estrechamente relacionado con los acontecimientos económicos en Asia. Para finalizar, mis compañeros y yo queremos agradecer por su atención durante el transcurso del video. Este video está hecho solo con fines educativos. El video fue realizado para la clase de Teoría del Conocimiento, Universidad Autónoma del Estado de Baja California. Sin más que decir, nos despedimos.